Hola familia, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo, encantadísimo de tener la posibilidad de compartir otra tarde de sábado con sinceridad y sin secreto entre tú y yo. Hoy tendré la posibilidad de conversar, de compartir con un buen amigo, un joven, que ha llevado la narración a un muy buen lugar donde nos ha representado en eventos internacionales, con muchísima dignidad. La bienvenida, con sinceridad y sin secreto, a Camilo Pérez Pérez. Cristiano Messi, Madrid o Barcelona, no se mueva, ya lo sabrá. Pues sí, familia, la bienvenida, las buenas tardes y el gusto de poder conversar en televisión otra vez. Ahora lo que se han cambiado los roles, ¿verdad? Camilo Pérez Pérez, un aplauso, equipo. El placer y el saludo para ti, por supuesto, para los televidentes y el agradecimiento del colectivo de Entre tú y yo por estar acá, por poder estar aquí junto a ti y compartir este tiempo con ustedes. El placer es nuestro, sabes que, te quiero muchísimo, hemos creado una amistad de coincidir ¿Cómo? Y sobre todo de algo que tenemos en común, el amor al deporte. Punto en común. Así es. Camilo es de los que está narrando el juego, yo le escribo, lo sea de béisbol, de fútbol, de cualquier deporte, siempre estamos activos y agradecer esos saludos que siempre me brindas en tus espacios. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, siempre con la dinámica fuerte, intensa, porque si algo tiene el deporte, ¿no? Y dedicarse al mundo de comunicar el deporte es que no para, es que es todo el tiempo. Siempre hay el eventos, deporte no se detiene. Se termina una temporada y ya está la NBA, se termina y ya está el béisbol. Exactamente, voleibol, la serie atletismo. Nacional, los playoffs. El fútbol, que es el nicho profesional ahora mismo, que uno más le está dedicando, por supuesto, desde el punto de vista profesional, es algo que no tiene pausa prácticamente, es casi. Esa pausa no existe. Y lo otro es que incluso cuando existe una pequeña pausa hay que estudiar. Hay que estudiar porque el deporte te lleva todo el tiempo a estar estudiando. Tú te levantas por la mañana y te acuestas por la noche consumiendo noticias y análisis para poder explicarle al televidente algo diferente por el nivel de consumo que hay hoy. En las redes todo el mundo sabe. Es decir, tú te levantas por la mañana y tú sabes lo que está pasando, que tú lo vas a explicar diferente. Para eso hay que estudiar mucho. Siempre me he preguntado, ahora quizás la respuesta es un poco más sencilla, pero de más niño, de más joven, me preguntaba, ¿cómo se informa un comentarista deportivo? Ahora están las redes sociales, está el internet, Google, todo lo tenemos un poco más a la mano, pero igual, en algún momento de la historia más atrás, o tienen quizás alguna deferencia ustedes, algún canal, alguna información, ¿cómo se nutre? Mira, el móvil principal de los que nos dedicamos a esta profesión, porque esto es es una habilidad que uno va desarrollando, esto no es algo que uno estudia en la universidad, todos venimos de profesiones diferentes, de formación diferente desde el punto de vista académico. Es porque desde que tenemos uso de razón estamos locos por el deporte. Entonces, hay un nivel de consumo desde que somos niños. Un amor al deporte. ¿Llegan muchos comentaristas a ser deportistas frustrados? Quizás sí, yo creo, aunque hay muchos comentaristas que no tienen esas habilidades con el deporte. Prácticas. Exactamente. En mi caso, por ejemplo, sí. Es decir, a mí siempre me gustó la práctica del deporte, lo hice desde la escuela, jugué béisbol organizado, 3, 4, provinciales, en fin. Pero en la escuela, siempre jugué todo, voleibol, fútbol, balonmano, pero siempre le he explicado a todo el mundo. Es decir, a mí me gustaba practicar deporte, siempre lo amé. Pero la diferencia en lo que me gustaba practicar a lo que me gustaba consumir era muy grande. Yo lo que más disfruté siempre fue consumirlo, estudiarlo, analizarlo. Esa era mi gran pasión. ¿Pensaste en algún momento que te ibas a dedicar a eso o era simplemente una pasión? Era una pasión. Yo siempre he dicho que yo tengo esta enfermedad bonita desde que yo tengo uso de razón, que era vivir locamente por el deporte desde que tengo 4 o 5 años, ahí consumo, pero no pensé profesionalmente dedicarme a esto porque los derroteros de la vida iban por otro lugar, ¿no? Estudiando, en fin, vocacional. ¿Alguien de tu familia estaba cerca del deporte? Mi familia, a todo el mundo le gustaba el deporte. Pero yo lo que una me pasé. Familia común. Exacto, a mí se me pasé. Yo ¿Te volviste adicto? me pasé totalmente. Ya digo, fui un niño que tengo 5 o 6 años, estaba pegado al radio, escuchando un juego de pelota, el play girón de bolseo, levantándome de madrugada, consumiendo. Mis primeros libros que yo leí fueron de deporte, todo el tiempo. Eso es importante. Esa niñez, que tengo entendido que es Winnie Mayabeque, antes exacto. Provincia Habana, La Habana,
O Habana Campo. Como se le conocía, era así, claro. ¿Cómo fue esa niñez? Fue una niñez de eso, de tener identificado, eso es algo importante en la vida, ¿no? Cuando uno desde muy pequeño tiene una pasión tan grande por algo, es un móvil muy importante en la vida cuando uno va caminando. Entonces, yo fui un niño, por supuesto, que estudié en mi primaria, en mi secundaria, en fin, pero siempre el deporte estuvo acompañando. Eso, ¿no? Era mi principal motivo de felicidad. Es decir, yo esperaba, lo más importante para mí en el verano, a lo mejor para el niño era la playa, para mí era si había Panamericanos, si había Juegos Olímpicos, si había Mundial. Esos eran mis momentos más grandes de felicidad. Era de los que anotabas la programación. No, de todo. Llevabas una lista, a tal hora hay juego, partido. Exactamente, hasta que no se acababa el último juego por radio de la cadena Rebelde, yo no sabía lo que había pasado en el último juego y yo no me acostaba a dormir. Tuve la oportunidad de estar de invitado en el programa Pasión Mundial. Y eres de esos presentadores que uno como espectador dice, tienes mucha cultura. Se ve que eres un joven que ha leído más allá del conocimiento deportivo que puedas tener. ¿Qué tú leías? ¿Cuándo fue la primera vez que leíste un libro? ¿Qué consumías? ¿Qué consumes en la literatura? Mira, yo siempre digo que en la literatura siempre consumí, es decir, los libros yo creo que, bueno, de niño, después igual, consumía novelas, en fin, historia, mucho deporte, siempre mucho deporte. Pero yo siempre explico que yo creo que mi principal fuente de conocimiento y de acumulación de cultura fue consumir radio y televisión. Fui y soy un consumidor empedernido en su momento de radio. Ahora ya realmente por dinámicas de vida no lo hago, pero de televisión sí. Yo llego a mi casa y pongo el televisor. En mi casa siempre está puesto el televisor. Soy un consumidor tremendo de dramatizados cubanos. Y no puedo perderme un dramatizado acá en la televisión, yo no puedo perderme. Y todo ese consumo de televisión y de radio fue aumentando quizás ese nivel cultural que después me ha servido para ser un comunicador, lógicamente. Bueno, la lectura, por supuesto, es decir, desde el periódico hasta novelas, hasta libros de historia, de esto, de lo otro. Pero el consumo de televisión y de radio siempre me ayudó mucho a tener ese bagaje de información en todos los sentidos, de deporte y de lo demás, para poder después desarrollarme como comunicador. Eso es algo interesante cuando yo estuve invitado en tu programa, de la manera en que te diriges a tus invitados. Porque, por ejemplo, yo tengo invitados, me preparo, a veces con más tiempo, con menos tiempo, y bueno, lo hago de corazón, con toda la admiración que siento por cada uno de los invitados, y bueno, sabes que contigo lo tengo especial. Pero yo siento cuando te veo que tienes quizás actores que tienen una poca carrera, que tienen pocos proyectos, y tú hablas con un conocimiento y con una preparación que digo, esto no es un guión que se preparó, esto no es un trabajo en equipo que se hizo, no. Es que tú eres aficionado. Yo digo, él es fans a los actores, a los dramatizados. Sí, Eso se te siente cuando das tu opinión, cuando hablas de detalles que a mí mismo como actor se me escapan. Yo digo, Camilo es que es fan. Totalmente. ¿Pensaste en algún momento de tu vida actuar? Yo tuve muy claro, desde el 2005, quién era Alejandro Cuervo cuando hizo Lester es que cuando en la cara corta. Lo tuve muy claro. Esto no lo leyó en Google, esto no se lo aprendió. Es que él lo siente. Era cosa de loco. Yo con cada dramatizado cubano, yo estudiaba los créditos y este actor no lo conozco, ¿cómo se llama? No, yo tengo que saber cómo se llama ese actor cubano. Siempre tuve eso en mi cabeza. Es decir, me gustaba conocer el nombre de todos los actores, las actrices cubanas que salían en cualquier personaje, por pequeño que fuera. Me ha gustado de corazón. Y ya después, por supuesto, esto, yo no pensé nunca que tuviera un programa donde iba a vincular el deporte con esa otra pasión tan grande que tenía en mi vida, que es, en general, también lo que es la cultura cubana. Es decir, yo me leí de niño también el diccionario de la música cubana porque me gusta, es decir, lo que es mi cultura, lo que es mi música, el cine, la televisión, es decir, lo que se ha hecho en este país desde el punto de vista artístico, cultural, artístico. Es decir, a mí me apasiona igualmente. El deporte es la pasión más grande, pero eso también me apasiona mucho. Y cuando yo tuve un proyecto en mis manos donde yo podía vincular las dos cosas, dije, bueno, es aquí. Lo logré. Es aquí. ¿Y cómo entras a la televisión? ¿Cómo entras a Tele Rebelde? Esa historia, porque, como decía, yo vengo de una formación diferente, soy, es decir, no de los medios, soy graduado de Relaciones Internacionales, si tengo un perfil diplomático. Las relaciones internacionales son muy transversales, ¿no? Se pueden aplicar en muchos sectores y esferas de la vida, pero el perfil principal es el perfil diplomático, ¿no? Pero lo que pasa es que, como yo te decía, yo desde niño tuve algo muy claro, y yo creo que eso es algo que puede ayudar mucho a cualquier persona. Tenía una pasión muy grande en mi vida, y era el deporte. Y yo entendí en un momento de mi vida que si yo no me vinculaba profesionalmente al deporte de la forma que fuera, no ibas a ser feliz. Yo no iba a ser feliz. Yo no podía estar en otro trabajo cuando en ese momento había un mundial de atletismo. No te ibas a concentrar. Mi trabajo tenía que ser algo que estuviera relacionado con ver el mundial de atletismo, con ver el mundial de fútbol, con ver los Juegos Olímpicos. Yo tuve un momento de decir, relaciones de novia y yo le dije, no, hay que ir a la... No. Si hay unos Juegos Olímpicos,
lo demás es totalmente secundario. Tuve muchos problemas con eso, pero ya después uno va caminando en la vida y va entendiendo que las prioridades uno tiene que compensarlas. No, ¿no? y existe el teléfono, ya estás en la arena y estás viendo el partido. Pero había momentos donde no entendía si era ahí delante del televisor los 16 días. Y entonces, como tuve tan claro eso siempre en mi vida y entendí que no iba a ser una persona feliz, tomé la decisión, después que pasó mi servicio social, me gradué de Relaciones Internacionales en el IRRI, a mi servicio social, digo, tengo que vincularme de alguna manera. Intenté ir al INTER, a hacer relaciones internacionales en el INTER. No sucedió por diferentes motivos y ya tenía, mi hermano trabaja en la televisión hace mucho tiempo, en el sistema informativo, conocí a otras personas que estaban allí, de qué forma me puedo vincular de alguna manera. Había un taller de locución y fui a hacer el taller de locución. Y haciendo el taller de locución me entero que había un curso de narradores comentaristas. Voy a hacer las pruebas del curso de narradores comentaristas. Presento un proyecto de sección en Telerebelde al programa Pulso Deportivo, de una investigación que yo tenía hecha. Yo tenía hecho una pila de investigaciones en mi vida porque yo, así, me daba por eso. Y tenía hecho una investigación y digo, ¿de qué forma esto se puede llevar a la televisión? Y ahí, con la ayuda de muchas personas, logré tener una sección dentro de un programa que era Pulso Deportivo. Y empecé así. Yo nunca me había enfrentado a una cámara. Eso era un programa en vivo. Fue una osadía del director Luis Felipe, que se lo agradezco mucho, de dejarme en vivo. Yo había competido en La Neurona en Tranquila y Encuentro con Clio. Esas eran mis presentaciones delante de una cámara. Me paré ahí. Ese día me di cuenta que podía dedicarme, porque me gustó mucho lo que hice, lo pude hacer. Después había un camino de mucha mejoría, ¿no? Pero que podía comunicar en la televisión y de deporte. Y a partir de ahí entonces fueron pasando cosas, el taller, el curso, la oportunidad de empezar como asesor en Telerebelde y de que empezaran entonces a llegar oportunidades. Pero eso fue la decisión de decir, dejo las relaciones internacionales a un lado y voy a intentar arriesgarme, a dedicarme a seguir una pasión, a intentar buscarlo por aquí. Me habían dado una sesión dentro de un programa y ya, a empezar a ver de qué forma, pero las personas que me conocían, mi familia, mis amistades, tenían clarísimo que yo estaba dedicándome a lo que más me gustaba en mi vida. Y sí, de alguna manera, al parecer, tenía el talento para comunicar, que también venía de mi formación. En el IRRI se desarrolla mucho la oratoria, en mi carrera, hice mucho teatro también, teatro aficionado, eso me ayudó mucho. ¿En la escuela? Sí, exactamente. Creamos un grupo en el IRRI de teatro aficionado que íbamos a tener categoría nacional, premios nacionales, hicimos circuito profesional aquí en la Juradó, en el Sótano, hicimos temporada y todo eso. Y eso me ayudó a la hora de enfrentar una cámara de alguna manera. Y cuando yo dije, yo puedo hacer esto. Y empezaron ahí entonces a llegar las oportunidades desde el inicio. La verdad que desde que comencé, empezaron a confiar en mí y a darme oportunidades. Bueno, Camilo, te propongo hacer una pequeña pausa y seguimos conversando de tu interesante y exitosa carrera como narrador deportivo. A ustedes no se muevan, que esto es Con Sinceridad y Sin Secreto entre tú y yo. Enseguida regresamos. Estamos de regreso y seguimos conversando con Camilo Pérez Pérez, este joven narrador deportivo, presentador, conductor. Y bueno, te preguntaba al inicio, ¿has pensado en algún momento en actuar? Un tras la huella, en cuando una mujer, probar quizás una oportunidad, porque me comentabas también, tú, o sea, actuaste en el teatro aficionado, o sea, ya sabes lo que es actuar. Y me apasiona, es decir, lo que yo viví en el teatro, tantos meses de ensayo y después la presentación, lo que se vive encima de la tabla. ¿Sabes el proceso cómo es? Es decir, a mí me ha apasionado. Lo que pasa es que cuando uno comienza la vida profesional desligado de ese medio, es muy difícil después vincularse porque uno tiene que dedicarle mucho tiempo al teatro. Y yo te decía, yo he bromeado, bueno, con Lueta, con Rolly, en fin, con los directores que han pasado por Pasión Mundial, tengo amistad con muchos de ellos, y siempre he dicho, bueno, cuando aparezca algo, ahí me tienen en cuenta, ¿no? Y sí, ¿por qué no? Es decir, me gustaría, como mismo he tratado de salir de la zona de confort en cuanto a como comunicador, porque siempre el narrador comentarista lo han visto como narrador comentarista. Y yo he intentado y he ido logrando también, de alguna manera, hacer otro tipo de trabajo, no en la televisión tanto en sí, pero sí fuera de ella. Presentador de eventos artísticos, de eventos empresariales, porque me gusta desligarme, porque el mundo de la cultura me gusta, el mundo del arte me gusta, ¿no? Y he tratado de buscar que se me vea como esa vertiente de un comunicador un poco más integral. Mi prioridad siempre va a ser narrador, comentarista deportivo, porque es lo que más me apasiona, es lo que más me gusta y es lo que me quiero dedicar toda la vida.
pero me gusta también comunicar en otros ámbitos. Es decir, son herramientas que te van dando la vida, además que el contexto lo impone. Es decir, uno tiene que tratar de, por supuesto, diversificar sus competencias profesionales para intentar tener más oportunidades profesionales, ¿no? Todas las herramientas que te va brindando, que te va a hacer un mejor profesional, un mejor comunicador, pero igualmente te da la posibilidad de trabajar más. Es una realidad. Es decir, en lo que te gusta, en lo que más te gusta, que es estar. A mí, cuando me ponen una cámara adelante, yo me siento como pez en el agua. Eso es lo que más me gusta. Es más difícil cuando tengo el público delante, lo admito. Es decir, yo le tengo un respeto enorme a lo que tú has hecho por tantos años, que es la animación con público delante. Un respeto, me parece una de las habilidades comunicativas más difíciles que pueda desarrollar un comunicador, porque me siento más cómodo en el teatro, en una gala, con mi micrófono, en fin, aunque sea más distendida, ¿no? Aunque no sea una gala quizás con protocolo, puedo desdoblarme, pero no es lo mismo eso, público lejos con gala, que el público ahí y animando. Eso le tengo mucho respeto, lo he hecho, pero es mucho más difícil. Es increíble lo que son las personalidades y las profesiones, ¿no? A mí me pasa exactamente lo contrario. O sea, a mí me llaman, le queremos presentar una gala, pero ¿cómo es? No, sí, mira, aquí está el guión. No. Llama a Camilo, a mí llama para relajo. Vamos a improvisar, me gusta ser yo. Sí, cuando Sonia me llamó para el programa, de las cosas que le dije, Sonia, pero no tengo que aprenderme guión ni nada. Si yo me siento, como lo estamos haciendo, a conversar con el invitado, me das las preguntas, me preparo sobre la carrera, si no tengo información, por supuesto, todo el equipo me ayuda, me la da. Pero eso, a mí me gusta más coloquiar. Y cuando me enfrento a un trabajo como ese, que se te da más fácil a ti, yo le tengo terror. Es increíble. Son diferentes formas de comunicar, totalmente. Es decir, está el programa grabado, está el programa en vivo, está el espectáculo más protocolar, está el espectáculo, incluso como narrador comentarista, no es lo mismo narrar, comentar, presentar, conducir, hacer locución. Dentro de la televisión, mira cuántas habilidades un narrador comentarista tiene que tener, ¿no? Nosotros por ejemplo, hay algo que sí yo agradezco mucho desde que entré a la televisión y que me ha formado mucho. Es decir, el narrador comentarista deportivo está todo el tiempo improvisando. Nuestros programas son sí, sobre una escaleta, por supuesto, pero todo el tiempo tú no tienes un guión preconcebido de que tú estás leyendo un teleprompter. Es decir, nosotros estamos improvisando durante 3, 4 horas, tanto sea en un programa o en una transmisión. Tú estás improvisando todo el tiempo, te desarrolla una agilidad mental. Yo cuando hago un programa grabado me cuesta porque estoy tan adaptado a trabajar en vivo pero eso me ha ayudado mucho, lógicamente, para después incluso cuando voy al escenario, porque tengo una capacidad de improvisación que me ha ayudado mucho el poder trabajar en vivo todo el tiempo, porque el deporte lo requiere. El deporte, si no es en vivo, pierde mucho. El televidente siempre va a agradecer que tú le estás llevando lo que está pasando en el momento. Un juego de lo que sea, un evento de lo que sea, cuando usted lo ve 2 horas después, sabiendo lo que pasó, pierde el 90% de lo que realmente representa. Hay grandes paradigmas de la narración, sin duda, en Cuba. Claro. Desde su creación en la radio, después en la televisión, en ambos medios. Mencióname cuál ha sido desde niño quizás ese gran narrador que tú decías que quiero ser como él. Mira, es muy curioso, ¿no? Porque ya te digo, yo desde que tengo uso de razón, es televisor delante de mí, consumo deporte. Me crecí viéndolos a todos. Héctor, Eddie, Navarro, Modesto, y ya después me ha tocado ser compañero de todos también los que decir, porque yo vi en mi casa a Rodolfo, a Sergio, a Evian, a Luis, a Renier, y después me tocó ser compañeros de ellos, tanto acá como igualmente en las coberturas internacionales. Yo siempre, la forma de narrar, por supuesto, de René Navarro, yo creo que ha marcado, por supuesto, un hito, ¿no? Por ese nivel de agilidad mental, de los epítetos que ha dejado, ¿no? Igualmente, porque hacía deportes que para mí el atletismo, por ejemplo, es un deporte que yo, a nivel de disfrute, es el que más disfruto, es el atletismo, ¿no? Y Navarro con sus narraciones es el atletismo. Pero tengo que decir que el estar al lado, después tanto tiempo, de mis compañeros, de Rodolfo, de Sergio, de Renier, de Bian, de Luis, son ellos de los que más me he podido nutrir, porque ha sido un aprendizaje constante, porque esta profesión, como la mayoría, es mucha práctica. Es decir, la narración es una habilidad muy compleja. Porque ahora mismo yo puedo decirte que yo como presentador, cierto que estoy cómodo, ya yo me enfrento como presentador a cualquier proyecto y tengo, pero como narrador, como comentarista también, pero como narrador siento que todavía me queda mucho por avanzar y por crecer. Yo sé que hay niveles que todavía yo no llego como narrador, a pesar de todo el recorrido que puedo haber tenido ya, ¿no? Porque es una habilidad muy compleja. Muy compleja y creo que, sobre todo por los narradores cubanos, en un momento, sobre todo en el deporte del fútbol,
ha sido un poco subestimado. O sea, a veces, me imagino que te haya pasado, se escucha a jóvenes, no, pero no quiero escucharlo por los narradores cubanos. Que eso me parece que es un reto para ti como joven, como apasionado, palabra que repites mucho porque se ve que eres un narrador o un ser humano bastante apasionado, muy apasionado de lo que haces. ¿Cómo enfrentas quizás escuchar cosas Mira, como estas? es muy difícil el contexto que vivimos hoy, temas redes sociales sobre todo, porque, a ver, nosotros sufrimos día a día, no quiero decir asedio, pero decir, hay un nivel de que te escriben por todas partes diciéndote muchas cosas buenas. Yo tengo que decir que yo estoy feliz con No, yo lo estoy que, seguro con lo que que el yo he recibido 90%, del claro. público cubano. Yo estoy feliz. Es mucho mejor lo bueno que lo negativo. Y mucho más. Mucho más, exactamente. Pero escriben mucho diciéndote cosas muy feas, agrediendo, insultando. Y es difícil lidiar con eso. Aunque tú quieras discriminar, te llega. Y es difícil lidiar. Y eso nosotros lo recibimos constantemente. El día a día de nosotros es ese, del narrador comentarista cubano. ¿Por qué? Por lo que tú decías. Porque de pronto hay un fenómeno que los patrones foráneos son mejores que los nuestros. Es decir, no solamente en el deporte, es decir, vivimos en un momento donde, bueno, todo lo que llega de afuera es mejor que lo que se hace aquí. Y sabemos que no es así. Lo que sencillamente está ese fenómeno. Y con el deporte ocurre esto. Por muchos años llegaron esas voces que son extraordinarios profesionales, los narradores de fútbol de otras cadenas, lógicamente. Son de lo mejor que podemos ver en el mundo. Pero compararlo con lo que hacemos aquí no es, como quiera que sea, vamos a decir que hasta cierto punto algo objetivo. ¿Por qué? Porque el narrador comentarista cubano hace 20 deportes. Cuando yo fui a los Juegos Olímpicos de Tokio y de París, tuve que hacer 22 deportes. Esos narradores que son enormes, buenísimos, Son especializados hacen 2 deportes. en uno o dos deportes. Hacen 2 deportes. Tienen equipos de trabajo que funcionan para ellos, algo que por más que quisiéramos nosotros no es del todo así. Aquí condiciones de trabajo, en fin, nosotros tenemos la habilidad de narrador comentarista porque ha sido así por tradición en nuestro país. Ellos son narradores o son comentaristas. Son comentaristas. Entonces, por supuesto que el televidente quiere ver lo mejor, no es culpa del televidente. El televidente quiere tener el mejor producto, pero en ninguna cadena internacional quitan a sus narradores para poner un narrador de otro país. El cubano, entonces, ¿por qué el narrador cubano no puede narrar en su país y tiene que poner la narración de otro narrador? Y eso es a lo que nos estamos enfrentando. Es decir, entiendo, pero el televidente también tiene que entender que sencillamente es el trabajo que hacemos, lo queremos hacer mejor todos los días. Hay que crecer mucho, hay cosas que no las hacemos de la mejor manera, pero vamos creciendo. Hay deportes que se dan mejores que otros, donde uno se siente más cómodo que otros. El fútbol lo que pasa es que es un fenómeno muy complejo por todo lo que genera, Por la popularidad. porque desata pasiones frenéticas. Es decir, ya hay un punto a veces, incluso, como se dice hoy en día, de toxicidad, ¿no? Donde la gente pierde el sentido, pierde común, por la pasión por su equipo, por la jugada. Y ya tú estás parado delante ahí, estás comunicando y el del Madrid nunca va a decirte que tú estás hablando en favor de... En un mismo partido, eso es el ejemplo claro, tú estás en un mismo partido, estás diciendo lo mismo para los dos públicos. Y el del Barça te dice que tú eres del Barça y el del Madrid te dice que tú eres del Madrid. Tú dices, ¿y qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy? Yo estoy narrando dos partidos. Es el mismo encuentro, pero va por el fanatismo, ¿no? Pero eso no está mal. Ser fanático no está mal mientras tú no termines agrediendo, diciendo, cuestionando, ofendiendo a la persona que está intentando hacerlo bien del lado de allá. Y que está asumiendo una gran responsabilidad. Camilo, te propongo hacer una pequeña pausa, que se nos acaba casi el programa y realmente me parece muy interesante lo que estás conversando. Así que nos vemos en un tercer momento donde estaré preguntando de tus deportes favoritos, tus equipos favoritos. Y quiero que me respondas. Listo. Así que no se mueva, que esto es entre tú y yo. Con sinceridad y sin secretos. Bueno, Camilo, estamos de vuelta con un refrescante jugo de mango hecho por nuestra productora. ¿Te gusta? Con todo guajiro nos gusta el jugo de mango, ¿eh? Espectacular. Muy rico. Y para mantener ese fondo igual, que va haciendo falta ya. Sí. De eso también quiero preguntarte. Bueno, muchos temas que me interesaría conversar contigo, ojalá nos dé tiempo. ¿Hasta qué punto tienes tiempo quizás de ir a un gimnasio, de cuidarte? Hay poco tiempo, o sea, hay mucho volumen de trabajo, pero sí también, cuando uno quiere, cuando uno lo intenta, a veces también es un poco de la dinámica de la vida que te lleva a decir, bueno, no, ya, pero sí, yo creo que sí hay tiempo y lo impone, ¿no? Porque los años van pasando igualmente y la televisión es imagen, es una realidad
también. Nos podemos dedicar al deporte, a la meteorología, a la economía, en fin, dentro de la televisión, pero el comentarista deportivo más aún debe dar una imagen igualmente positiva. Yo creo que sí, que el tiempo se hace. Se hace. Se hace. Va un poco con la fuerza de voluntad que Claro, tengamos. claro. ¿Cómo llega este gran proyecto de Pasión Mundial? Bueno, que realmente llegó en el Mundial pasado. Un mundial pasado de Qatar en el 2022. Fue un fenómeno, sin duda. Todo el pueblo cubano esperaba Pasión Mundial porque, bueno, era la conclusión de aquellos partidos. Sabemos cuánto disfrutamos ahora del fútbol, que disfrutamos todos los partidos, sobre todo un Mundial, una Copa del Mundo de Qatar con mucho morbo, Cristiano, Messi, Argentina, Portugal, España, Brasil, muy seguido por nuestro pueblo. Era lo que tú decías, es decir, cada evento de este tipo tiene un nivel de seguimiento muy grande. Eran 3, 4 partidos diarios que nosotros mismos hacíamos como narradores, pero siempre ese programa de resumen hace falta, porque está el televidente que no lo puede ver. Y si después encuentra un espacio donde tú le explicas, le analizas, siempre es positivo. Y tuvo un impacto porque esta vez fue diferente. Porque por la presencia entonces de importantes figuras de la cultura cubana también asistiendo. Dando su opinión. Dando su opinión, hablando con más o menos conocimiento. Hay algunos como tú que tienen mucho conocimiento de deporte. No, un poco. Sí es el deporte, ¿no? Hay Sí. algunos artistas que tienen mucho menos acercamiento, ¿no? Pero en el caso tuyo sí. Pero igual siempre es importante, sobre todo porque se implican, porque son parte de la dinámica y eso gustó muchísimo. Eso gustó muchísimo, ese simbiosis, esa unión de las ¿Fue dos cosas. concebido solo para el Mundial? Fue concebido solo para el Mundial, pero tuvo un impacto grande. Es decir, al momento y en la última semana, cuando hicimos aquella dinámica de llevar a los más populares, donde tú estuviste en ese último programa de cierre de temporada, ya en esa última semana nos estaban pidiendo mucho que se quede Pasión Mundial, que se quede Pasión Mundial. Y había que reinventarse. Y buscamos la forma, por supuesto, de hacerlo una vez a la semana. Aumentamos a 2 invitados y agregamos entonces la figura femenina. Gretel Romero, que estuvo por acá, le mandamos un beso grande a Gretel. Y toda esa fórmula siguió teniendo un efecto muy positivo, ha seguido teniendo un éxito. Tenemos una teleaudiencia muy fiel, una teleaudiencia amplia, porque no es solamente la que sigue el fútbol y el deporte, sino es también la que espera a ver a Alejandro Cuervo, a ver a este artista, a tal músico, porque hemos tenido la suerte de que por ahí han pasado figuras cimeras de la cultura cubana y eso nos ha hecho que el público receptor sea mucho más amplio y que se ha mantenido posicionado en el gusto del pueblo. Ha sido un equipo de trabajo genial, desde el director de Emilio hasta todos. Por suerte tengo 2. La productora, mi amiga. Johanny Labrado, por supuesto, el abrazo y el beso para Johanny. Muchísimo. Pero los analistas, Jesús Muñoz, Arián Alejandro, estuvo Eduardo Orenina en su momento, que llegaron a refrescar la forma de comunicar. No porque lo hicieran mejor o peor que los consagrados, sino porque lo hacían diferente. Es decir, eran caras menos conocidas y que empezamos a dialogar de manera diferente. Sobre todo más distendidamente. El programa ha logrado comunicar de una forma amena. Bueno, recuerdo grandes narraciones, momentos tuyos, momentos de otros grandes narradores de nuestro país, pero hay una que disfrutamos particularmente, Mijail. Hay que hablar de ese gran luchador, ganador de 5 medallas de oro olímpicas. Pero la cuarta, yo recuerdo bien aquella narración, creo que fue épica. ¿Cómo no? La recordamos todos. ¿Cómo lo viviste? Estaba al lado. ¿Es tu compañero? ¿Estabas al lado de él? Evian es mi amigo. Evian es una persona que me ha acompañado en todo este camino, que me ha enseñado mucho, que me ha apoyado mucho. Estuvimos compartiendo durante 7 series nacionales. El equipo de trabajo de narradores éramos Rodolfo, Evian y yo, de la pelota. Íbamos por Cuba entera, viajando. Tuvimos 7. Nosotros decíamos, nosotros dormimos más juntos que con nuestra familia, ¿no? Y creció una amistad muy, muy grande. Y yo en ese momento de la narración de Mijail, yo estaba al lado de Evian, porque narramos ahí, es decir, dentro de nuestras misiones internacionales, estamos en un mismo lugar, todos viviendo aquel momento, y estaba ahí. Sí, se vive, las coberturas internacionales son algo que hacen crecer mucho a nosotros como profesionales, por la dimensión que tiene el evento, por lo que representa para el pueblo, porque esa narración de Mijail a Cuba le dio un nivel de felicidad muy alto que tanta falta le hace al pueblo cubano, es decir, y sabemos lo que representa. Trabajamos afuera cuando vamos 16, 18 horas diariamente durante 15 días. Pero sabemos lo que representa. Sabemos lo que representa entre 4 o 5. Esa es otra de las diferencias. Y las grandes cadenas van con personas de 50, 70, 80. Nosotros vamos 5 narradores para hacerle 20. Sí, los narradores de fútbol además están en el estadio.
están en la final de la Champions, están en la fase de grupo, están en la liga, están en una cabina viendo el partido. O sea, yo los he visto a ustedes narrando, he tenido la posibilidad, bueno, trabajamos juntos en la televisión, y a veces yo digo, ¿cómo es posible de que sepan? A veces ustedes se equivocan y el público los remete contra ustedes. Señores, lo están viendo en un televisor de 42 pulgadas, ni siquiera es un televisor de 60 pulgadas. Están ahí donde a veces es difícil hasta ver el número de jugadores. Claro, cuando tú narras al Madrid, pero cuando narras al Rayo Vallecano, en fin, o a la Ibar, es más difícil, ¿no? Porque no lo ves todos los días. Es así. Pero sí son experiencias tremendas que te hacen crecer mucho, porque después la retroalimentación que te llega de Cuba, porque Cuba está pendiente a eso, y son 24 horas que tú le estás narrando al pueblo cubano, llevándole a... Los grandes protagonistas son los deportistas, eso no se puede perder de la perspectiva. Ellos son los grandes protagonistas, pero nos toca a nosotros ponerle la voz, porque es cierto que la hazaña, sin la voz, sin la forma de comunicarlo, también no es lo mismo, ¿no? Y esa narración de Bian, por supuesto, Reinier con el canotaje, que igualmente yo estaba para al lado grabándolo, y en fin, aquello. Y ha sido momentos que yo, imagínate, yo que nací viendo eso desde mi casa, de pronto estar siendo protagonista. Tuve la oportunidad en París ahora de narrar mi primera medalla olímpica para Cuba, que fue el bronce de Rafael Alba en el taekwondo. Pero narrar una medalla olímpica es decir, es algo que nunca imaginé. Imagínate. Cuéntame, la salud del deporte hoy no es la mejor, todos lo sabemos. Muchos factores. Sí. Sabemos la migración, sabemos las condiciones económicas de nuestro país. Hay algo que yo, y amante también del deporte como tú de niño, creo, te voy a dar mi punto de vista, que es uno de los factores que más influye quizás en la salud del deporte hoy. Es la base. Claro. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba en mi primaria, los entrenadores de los deportes se fajaban por los alumnos. O sea, yo me iba a buscar de béisbol y al otro día más temprano iba de balonmano. Y Claro. me decía, no, pero venga a balonmano. Y te vendía, te seducía a su deporte. Y creo que eso es lo que hace, bueno, realmente que la salud mejore, que haya buen rendimiento deportivo desde la base. Se practicaba mucho deporte. Entre las primarias, cuando se hacían los torneos, las interescuelas, como se llamaba, se jugaban 9 y 10 partidos de pelota, que es a veces lo que se puede jugar hoy en una provincial de primera categoría. Entonces, para tú crecer como deportista tienes que jugar, tienes que entrenar y tienes que jugar. Eso se ha perdido, pero todo es un mismo círculo, lógicamente, porque... Todos los factores influyen. Exacto, sobre todo un tema, el tema económico, porque por más que usted quiera desarrollar, que tenga la intención, que tenga la voluntad, si detrás no hay una economía que lo respalde, es muy difícil. Y el deporte, y el mundo lo ha demostrado, es decir, se ha convertido en términos generales como un gran negocio, aunque nosotros tengamos, por supuesto, otros principios desde nuestro país, que el deporte para todos, y es lo que se ha logrado, porque realmente nos logramos posicionar como una potencia deportiva en el mundo, siendo un país, una isla subdesarrollada, y nos logramos posicionar eso. Prácticamente usted lo dice y es difícil de creerlo, y lo logramos hacer. Y lo hemos mantenido a nivel de Juegos Olímpicos y tal, pero ya después, lógicamente, se ha ido perdiendo resultados, y sobre todo ese trabajo en la base, que es el que va a sustentar después, como quiera que sea, el resultado en el primer nivel. O sea, se está trabajando, se está conversando, Sí, sí. se está... Por supuesto. Sí, vemos también en Telerevés de la ley de comunicación, de sponsor, que un poco apoyan a los programas, que apoyan económicamente hablando. Hemos tratado de buscar también la diversificación. Es decir, a veces esto es algo, cuando nos escriben, nos dicen, ¿por qué no ponen tal partido? ¿Por qué no ponen tal evento? ¿Por qué? Es decir, piensan que realmente es un deseo de nosotros ponerlo, ¿no? Esencialmente no se puede. Es decir, los derechos, los grandes eventos tienen derechos de transmisiones y hay que pagarlo. Si no, no se pueden ver. Y entonces, lógicamente, hay que buscar los resortes para poder hacerlo, ¿no? Se está trabajando en función de ello, pero realmente funciona así. Para poder usted el mundial de, el evento tal de, la final de, hay que pagar. Y para eso es el tema, ¿no? Pero se está buscando diversificar en cuanto a programas, un programa para la base, un programa en fin, buscando programas de participación, ideas, tratando de hacerlo diferente, porque el pueblo cubano sí hay una cosa: consume deporte, sabe deporte y lo necesita, lo vive, siente por eso, y nosotros tenemos la responsabilidad como canal, por supuesto, de darle el mejor producto posible. Me decías al principio de la entrevista que disfrutabas, que el deporte que más disfrutabas es el atletismo. ¿Es tu deporte favorito el atletismo? A mí me ha costado mucho siempre esa pregunta, siempre me ha costado mucho responderla, pero si me dicen, dime uno, es el atletismo. Es decir, el deporte que más disfruto ver, seguir, estudiar, es el atletismo. Aunque el fútbol representa algo para mi vida muy importante. Ahora yo me levanto estudiando fútbol y me acuesto estudiando fútbol, porque es mi responsabilidad. Claro. Tienes una final de un clásico donde está Cuba jugando.
una final hipotética que casi fue en el Mundial pasado. Estuvimos bastante cerca. Tienes una final del Mundial, de esta Argentina-España, y tienes la final de 100 metros planos de atletismo en una Olimpiada. Y solo puedes ver una. ¿Cuál ves? Donde esté Cuba, como si estamos jugando, como se dice, Quimbumbia. Donde esté Cuba, porque eso sí, siempre lo trato de explicar. Es decir, yo donde sí, en mi profesión, cuando estoy haciendo, donde sigo sintiendo, ¿Dónde te parcializas donde de alguna manera? donde parcializo, donde no logro controlar eso, aunque trato de ser objetivo en mis comentarios, lógicamente. Pero donde sí estoy sintiendo, estoy trabajando, pero estoy sintiendo es con Cuba. Sea el evento que sea, aunque sea el menor en el deporte que sea, donde está Cuba. Eso es algo que es muy... Que, digamos, sin eso me parece que perdería mucho a lo que, el móvil por el cual me dedico a esto. Es decir, para mí lo más importante, el momento de felicidad ese de ver a Cuba, a un atleta cubano siendo campeón olímpico, es un momento de felicidad poco comparable en mi vida con cualquier otra cosa. Entonces, es donde esté Cuba, ese es el lugar. Hay varios jóvenes comentaristas que se han sumado a ti, que estás dentro de los jóvenes todavía. Hay que cubrir muchísimos deportes. Quizás el público, cuando ve a un muchacho joven, que por supuesto tiene mucho que aprender, tiene todo que aprender, a veces se le rechaza. Como tú, que estás como un poco intermedio, eres el lazo entre los experimentados y los jóvenes que llegan, y además tienes una gran responsabilidad y muchísimos espacios deportivos, y el público cubano, sin duda, lo digo con toda sinceridad, te adora, te quiere y respeta muchísimo tu trabajo. Aquí perfecto no somos nadie. Si Messi, yo siempre pongo el ejemplo, si Messi Cristiano tiene hater, ¿qué más da para nosotros? ¿Qué va a quedar Tenemos para derecho nosotros? a tener. ¿Cómo llegan esos jóvenes? ¿Cómo los ayudas? ¿Cómo los apoyas? ¿Qué consejos? ¿Qué le pides también al público? Consideración a la juventud y a la experiencia que puedan tener, que es poca en estos casos. Lo primero es, que entiendan la responsabilidad que tienen. Es decir, porque en estos tiempos, no solamente en nuestra profesión, en muchas profesiones, quizás se queman un poco de etapas, ¿no? Por el mismo éxodo, en fin, hay falta de competencias profesionales. Y los jóvenes tienen que asumir responsabilidades, pero tienen que entender la responsabilidad que tienen. Usted está comunicando en vivo para un televidente, le debe respeto. Entonces, y para eso tiene que prepararse. Entonces, les digo, por supuesto, la responsabilidad que tienen que estudiar mucho, tienen que acercarse más al deporte cubano, porque son generaciones que se han formado con el Barça Madrid, que se han formado consumiendo quizás más NBA que Liga Superior de Baloncesto. Y entonces, pero hay que acercarse porque usted está trabajando para el pueblo de Cuba. Tiene que conocer la historia del deporte cubano, tiene que saber quién fue Fon, quién fue Figueroa, es decir, tiene que saberse las medallas de Cuba en Múnich, en Montreal, en Moscú, tiene que sabérselas. Les insisto en que vayan ahí también. Pero sobre todo eso, y que nunca pierdan, esto es una profesión, usted es un comunicador, tiene que generar empatía. Y usted no va a generar empatía si pierde la humildad, la sencillez a la hora de entender de que usted se puede equivocar, de que el televidente puede tener razón, de que no puede imponer un criterio. Usted tiene una opinión, usted la comunica, pero no puede imponerse al televidente, porque no va de eso. A la hora de comunicar, esos no son los códigos. Y entonces para eso se falta humildad, sencillez y estudiar todo el tiempo, respetar mucho la profesión. Y creo que por ahí, he tratado ahí, hablarle siempre con transparencia también, con mucha verdad. Si te equivocaste, te equivocaste. Si no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. Porque es la forma de ayudarlo. La selección de fútbol favorita. Mira, yo siempre fui, esto te lo digo de corazón, y el televidente no lo entiende. Siempre fui muy brasileño. Pero brasileño de que cuando perdimos con Francia en el 2006, yo estuve creo que un día entero sin comer. Pero cuando uno lleva tiempo en esta profesión, y no es algo que se lo impone, le sucede, deja de sentir esa afición, ese fanatismo, lo deja de sentir, menos con Cuba. Ahora a mí no me han dado, con el tema del voleibol, lo que vivimos en la Liga de las Naciones y tal, me ponía mal, pero fuera de eso, yo puedo ver ahora, yo narré el Brasil-Croacia que perdió Brasil en el Mundial, yo lo narré, terminó el partido y me fui, no pasó nada. O sea, inconscientemente te parcializas. Es decir, no sucede nada. Es decir, no siento por lo que está. Disfruto mucho mi trabajo, lo disfruto enormemente. Pero por lo que suceda, quien gana, quien pierda, sea Brasil, sea Argentina, sea Barça, sea Madrid, sea quien sea, no logro sufrir por eso. No me pasa, no me sucede. Igual hay que complacer a muchos televidentes amantes del deporte. Cristiano, Messi. Messi. Es decir, creo que la admiración que siento ¿Por qué? Siento que Cristiano ha sido el gran atleta, con un nivel de empeño. Es decir, yo creo que el gran mérito de Cristiano es que el mundo se haya debatido si Messi, porque el talento hecho es Lionel Messi, ¿no? Con la forma que entiende el fútbol, la forma que lee los partidos.
es Lionel Messi. Y Cristiano hizo que el mundo se debatiera y se sigue debatiendo y se seguirá debatiendo, porque yo puedo decir Messi, pero yo no digo que yo tenga la razón. Claro. Es decir, No, es que para mí es Cristiano. el Y mundo estamos se sentados. sigue debatiendo entre ellos dos. Creo que hay un nivel de esfuerzo, de preparación, de entrega, de compromiso mentalmente. Hay una diferencia. Cristiano mentalmente. Pero Lionel Messi, yo creo que a la hora de entenderlo, de jugarlo, de practicarlo, de la visión de juego, en fin, me parece que Messi. No da tiempo, si no, deberíamos debatir un poquito pero más. mi jugador, eso sí, mira, no tengo equipo, pero lo dicho, para mí Kevin De Bruyne, Es tu favorito. sí. Ahora que el Napoli. Así mismo. Así que bueno, hay varios detalles que de parte de emprendimiento que nos acompañan. Queremos que te lleves de recuerdo y que por supuesto los utilices. Tenemos esta de Clara Camilleri, esta agua Qué bien, marina, ¿cómo no? refrescante, una colonia espectacular, para que la disfrutes en este verano eterno. De Mari tenemos Como no, de Mari, sí. conoces, Sí, este sí. holístico de masajes y, Muchas gracias para y la bueno, de te Mari. vas te ¿Cómo vas a no? sentir muy bien. Sí. No, ahora que estoy empezando en el gym me va a hacer falta igualmente. va a Sí, ser sí, delicia. estoy empezando. Bueno, este rostro de habanera, de Reustillo, ¿Cómo no? que todos queremos, para que lo enmarques y lo tengas también de recuerdo. Muchas gracias. Y estos claveles Qué de bonito. Isla Flor, Qué bonito. hermosos, Gracias, Isla Flor. ¿Cómo no? para que se los regales a tu pareja. ¿Tienes novia? Sí, ¿Tienes mi pareja? novia, cómo no. Sí, Las mi novia. recibirá. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo lo has pasado? No, genial. Yo tenía muchos deseos de estar en este programa, bueno, por la admiración que tengo, por el trabajo que han hecho por tantos años Sonia y todo el equipo entre tú y yo. Y bueno, por la amistad que nos une y tenía muchas ganas de estar yo del lado acá y tú del lado allá y que pudiera suceder esto y ha sido genial. Gracias por venir. Esto definitivamente es con sinceridad y sin secreto entre tú. Y yo. Quedó claro. Nos vemos el próximo sábado 2 de la tarde por Cubavisión, el canal de todos.